Continuamos con más noticias del trabajo legislativo ocurrido durante la última semana. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, en México hay 13,000 niños, hijos de mujeres reclusas. De ellos, 1,500 viven con su madre y o padre en prisión, con todo lo que ello implica en términos de desarrollo humano y libertad. Es por ello que el Pleno de la Cámara de Diputados analizó la reforma al artículo 4 de la Ley de Asistencia Social para establecer que estos menores tengan acceso a la asistencia social y servicios especializados para su protección y plena integración. En los reglamentos de prisiones no se reconocen los derechos de los niños, pero además de que no se reconocen, permanecen internos con sus madres o con sus padres, pero están careciendo de la atención médica especializada. Es necesaria esta reforma para que estos niños y estas niñas puedan tener el mismo derecho que tienen todos nuestros niños y nuestras niñas mexicanas. Por tratarse de una reforma en un tema sensible del tejido social en protección de los menores que habitan en centros de readaptación social, cada uno de los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados fijaron postura a favor del dictamen. En México hay 13,000 niños, hijos de mujeres presas. De ellos, 1,500 viven con sus madres o padres en prisión. En este escenario, resulta muy preocupante el hecho de que la población infantil en centros penitenciarios carezca de la atención médica especializada y que en el mejor de los casos sean atendidos por un médico general. Lo anterior con la finalidad de incluir como sujetos de asistencia social a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo por nacer y permanecer en cualquier centro de prevención y readaptación social y o ser hijos o hijas de madres reclusas. Para generar espacios que permitan el libre desarrollo de los infantes en el caso de los que tienen la necesidad de permanecer dentro de los reclusorios o de aquellos que no pueden permanecer con sus madres porque los reglamentos de los reclusorios no los permiten. Los centros de reclusión para mujeres cometen una serie de violaciones a los derechos humanos de las internas, que abarcan desde sobrepoblación, castigo de aislamiento y nulas condiciones para que sus hijos puedan crecer a su lado. La reforma al artículo 4 de la Ley de Asistencia Social busca dar protección a los 13,000 menores hijos de reclusos y a los 1,500 que habitan en los centros de readaptación y que son conocidos como niños invisibles y que al igual que el resto de la población infantil en México tienen derechos a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Además, el confinamiento de estos niños ocurre dentro de lugares que no tienen una infraestructura adecuada para su descanso, para su educación, para su recreación. Esto los deja en riesgo de que no tengan una protección de sus derechos más elementales y comúnmente ocasionan traumas para el resto de sus vidas. Como legisladores estamos obligados a hallar soluciones para que estos infantes no se queden invisibles. Se posibilita que los menores, a pesar de las limitaciones propias de la vida carcelaria, tengan un conjunto de satisfactores mínimos para su desarrollo personal, los cuales deben ser otorgados por el Estado. El niño o la niña tiene el derecho a la lactancia, a la convivencia familiar, a recibir cuidados de ambos progenitores, a conocer su identidad, su integridad física y psíquica. En todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, como de salud, de educación y un sano esparcimiento para su desarrollo integral. Niñas y niños invisibles, les llaman algunos, porque no están a la vista de todos. En realidad, se trata de niños que bajo la sombra de los muros penitenciarios, los estigmas sociales y la pobreza son victimizados y revictimizados de forma sistemática. Sin debate y sin artículos reservados, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Asistencia Social en favor de los menores hijos de reclusas o que habitan en centros de readaptación social.
aprobado en lo general y en lo particular por 422 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el inciso M y se adiciona un inciso N a la fracción 1 del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social. El cáncer es la tercera causa de muerte en México, de ahí que la Cámara de Diputados analizó el dictamen que reforma la Ley General de Salud para crear el Registro Nacional de Cáncer, que permita identificar plenamente a todos los pacientes el tipo de cáncer que padecen, los tratamientos y sus avances. Habla de crear un registro nacional único de personas con cáncer. Así, las instituciones de salud del país podrán dar, primero, una campaña de promoción a la prevención, pero además de dar una atención oportuna, así como darles un buen tratamiento y un perfecto seguimiento. El Registro Nacional de Cáncer tendrá una base poblacional, se nutrirá de la información del Sistema Nacional de Información Básica en materia de salud y contendría los datos relacionados con la identidad e historial del paciente, información del tumor, la fecha del diagnóstico, su comportamiento y tratamiento, así como la información adicional que determine la Secretaría de Salud. El día de hoy tenemos la posibilidad de concretar la tarea pendiente de crear un Registro Nacional de Cáncer que tenga a su cargo la recolección y sistematización continua de datos relativos a la concurrencia y características de neoplasias, con la finalidad de medir y controlar el impacto del cáncer entre los mexicanos. Contará con la información de mayor relevancia relativa a la ocurrencia y características de neoplasias con el propósito de ayudar a medir y controlar el impacto del cáncer en la comunidad. Que es la única manera en la que podemos conocer las demandas, conocer el número real de estas enfermedades y podemos atacar a ese asesino que en los últimos años ha venido generando tan catastrófica aumento en la incidencia de padecimientos y muertes. El registro sistémico de los enfermos de cáncer resulta indispensable para la evaluación epidemiológica de esta enfermedad, ya que permitirá identificar grupos de población con mayor número de casos y algunas de las variedades de cáncer asociadas a exposiciones específicas. La reforma establece también que la Secretaría de Salud integrará toda la información demográfica del Registro Nacional de Cáncer de todo el territorio nacional dividido en las regiones norte, centro y sur. Una política pública es un instrumento gubernamental que permite reconocer los problemas que enfrenta una sociedad y así plantear una alternativa de solución a través de la acción del Estado. Es preciso trazarnos una ruta que inicie con las normas y las leyes que de aquí emanan. Esperemos, pues, que los contenidos del dictamen que en breve votaremos a favor sea el inicio de un giro de 360 grados en torno a la atención del cáncer. Es muy importante enfatizar que la mayoría de los tipos de cáncer son curables o tratables si se detectan a tiempo. Por ello, la atención oportuna y las acciones de prevención resultan cruciales para la reducción de la mortandad por esta enfermedad. El Registro Nacional de Cáncer con base poblacional es un esfuerzo por atender esta enfermedad, que es ya un gran problema de salud pública por las muertes que representa y por el costo no solo económico, sino emocional que viven los pacientes y quienes los rodean. Luego de fijar postura, la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley General de Salud y avaló la creación del Registro Nacional del Cáncer, minuta que turnó al Senado de la República para continuar con su proceso legislativo. Aprobado en lo general y en lo particular por 440 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia del Registro Nacional de Cáncer. Vamos a un nuevo corte y continuamos con más información en este su resumen semanal de Noticias del Congreso. Continuamos. Reciben en el Senado visita de legisladores del Parlamento de Alemania.